A esta hora saludamos al economista Walter Spurrier, con quien vamos a analizar la situación económica actual del país. Economista, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Hay varios temas, quisiera empezar por el entorno internacional. Había una expectativa pues importante dentro del país por el anuncio de la Reserva Federal Norteamericana de bajar las tasas de interés, lo cual debía tener teóricamente un impacto positivo en la economía del mundo, pero pues ahí también podía haber un impacto y un resultado en la economía ecuatoriana. Sin embargo, no se está dando. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que sucede es que ese evento aislado de reducir las tasas de interés en Estados Unidos tenía que tener dos consecuencias. La una, que abarata la deuda, porque la deuda se basa en riesgo país por encima de la tasa de interés de Estados Unidos, y por otra debería disuadir a que los capitales vayan a Estados Unidos, pero que el rendimiento va a ser menor, y entonces vayan más a los países del tercer mundo, a otros mercados, y al ir a esos otros mercados se fortalecerían esas otras monedas, lo que nos favorecería en la competitividad. Lo que sucede es que ese evento ha quedado minimizado en relación con otro más importante, y es la guerra comercial de Estados Unidos con China. Con la guerra comercial de Estados Unidos con China, sobre lo cual todavía hay mucha incertidumbre, los mercados se asustan, se ponen nerviosos y dicen, vamos a invertir en lo que es más seguro. Y lo que es más seguro son bonos del Tesoro de Estados Unidos y el oro, y se van de las monedas débiles, salen de los mercados emergentes, y por eso, por ejemplo, cae el peso colombiano. Y un tercer elemento es la crisis argentina. La crisis argentina, causada por la pérdida en las primarias del presidente Macri, ha hecho que se desplome el peso, ha hecho de que incluso el gobierno de Macri esté presentando una especie de moratoria concertada con los acreedores, que no está en la posibilidad de pagar sus compromisos y quiere que haya una comprensión, no reducir la deuda, pero una comprensión, y eso hace también que afecta negativamente a los mercados emergentes, sobre todo el Ecuador, porque nuestro proceso económico y relación con la deuda ha seguido muy de cerca el proceso argentino en el pasado. Entonces, esos factores negativos han pesado más que el factor positivo de la baja de la tasa de interés. Bueno, Donald Trump ha dicho que la Reserva, no sabe quién es el peor enemigo, si la Reserva Federal norteamericana o la misma China. Es decir, ahí está pues esa posición polémica que les pide que bajen más, entiendo, que bajen más las tasas de interés para poder ser más competitivos con lo que está ocurriendo en otros países. Pero refiriéndonos a la crisis argentina, que entiendo ha tenido un impacto ya, digamos, en números en nuestro riesgo país, allá lo que están diciendo el análisis es que Macri está como está por no haber tomado las decisiones económicas a tiempo, más rápido, por tratar de ir al ritmo, digamos, de las exigencias políticas o de los riesgos políticos. ¿Cómo podemos hacer una comparación con lo que está ocurriendo aquí? Tal vez estamos cometiendo los mismos errores. Yo me encuentro entre los que consideran que hemos sido muy lentos en el proceso. Muy lentos porque mientras más rápido se toman las decisiones, más pronto se ven las consecuencias positivas, porque hay un lapso de que un ajuste que se hace tiene un costo económico, pero con miras a que en un segundo momento haya una reactivación. Entonces hemos pospuesto la toma de decisiones. Pero el punto central va a ser lo de la reforma tributaria. Hasta ahora el Ecuador tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que le permite que haya desembolsos del fondo y de otros organismos multilaterales para ayudarle a atender su problema fiscal. Y acaba de haber una segunda revisión, todo apunta a que el Fondo Monetario va a decir que el Ecuador está cumpliendo con el programa, pero el punto central va a ser si hay la reforma tributaria. Y si no hay esa reforma tributaria, se va a suspender el programa y el Ecuador va a tener dificultades en poder acceder a poder atender su deuda y su situación fiscal. Y aparentemente esa reforma tributaria no va a incluir las medidas, no se va a proponer, quizás por temor a de que vaya a ser rechazado por el Congreso,
por la Asamblea, no va a tener las medidas que le permitan recaudar entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales, que es el compromiso con el fondo. Entonces, ahora no va a haber ningún problema, creo yo, en la aprobación que se va a dar próximamente, pero de aquí a fin de año, en algún momento puede decir el fondo, usted está en incumplimiento y ahí vamos a estar en dificultades. Ahora, ¿qué cosas debería contemplar esa reforma tributaria? Digamos, se ha hablado de algunas reformas que podrían ser incluidas, pero claro, aquellas medidas duras, impopulares, no han sido contempladas hasta el momento por el gobierno, pero no sé hasta qué punto tienen una opción, tienen una salida, están entre la espada y la pared. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de incrementar nuevamente el precio de los combustibles y que no se va a poder esperar hasta el próximo año. ¿Qué dice usted? ¿Qué calcula usted? Yo pienso que lo del precio de los combustibles debió haberse abordado primero e incluso con más prioridad que la reforma tributaria. En primer lugar, es algo que puede hacer el Ejecutivo. En segundo lugar, en el caso del diésel, que ahora es un componente muy importante del subsidio de los combustibles, porque algo se subió la gasolina, los transportistas que utilizan diésel tienen contratos con empresas privadas y pueden pasarle el costo del diésel a sus clientes. Por otra parte, los transportistas sí tienen un reclamo legítimo, y es que en Ecuador se ponen impuestos muy altos, aranceles muy altos para importación de camiones, para importación de partes y piezas, todo tipo de trabas, y resulta que los equipos de transporte que ellos tienen que comprar y tienen que pagar a los bancos o a las casas comerciales que les venden los vehículos y que tienen que pagar para los repuestos y partes, cuestan mucho más que en el Perú y Colombia. Entonces, si el gobierno aumenta el precio del diésel, parte de ese beneficio fiscal que va a tener se lo puede estar devolviendo a los transportistas, bajando los aranceles a todos estos productos para que caigan los camiones, que caigan los partes y piezas. El resultado será beneficioso para el fisco, el resultado será beneficioso para los transportistas y tendremos un costo a los usuarios, pero un costo que va a ser menor que el resultante de una reforma tributaria. Entonces yo no veo por qué el plan pospone tanto el alza de los combustibles cuando sería lo más sano de hacer. Claro, simplemente una aclaración, el incremento en el costo de los combustibles sería una medida económica paralela a una reforma tributaria, pero ya dentro de la reforma tributaria se habla, por ejemplo, de la salida de que tendrían que incluir un incremento del IVA, tal vez como la posibilidad de tener dinero líquido y rápido para poder dinamizar la economía, cumplir con todas las obligaciones, incrementar algún tipo de impuestos que tienen realmente bastante nerviosos, principalmente a los empresarios, pero a los ecuatorianos en general. ¿Cómo ve usted ese tipo de decisiones? ¿Va hacia allá el gobierno nacional? ¿Son esas medidas las que tiene que tomar? El alza del IVA, si va a haber un alza tributaria, el alza del IVA tendría que ser el punto central, porque es el impuesto más fácil de recaudar y es un impuesto que va al consumo y no que va a la producción. Entonces yo pienso que tendría que subir el IVA. El problema es de que no habría una mayoría para un alza del IVA en la Asamblea. El gobierno debería buscar algún entendimiento con los distintos grupos políticos para que, en caso de que no va a ser posible el alza general del IVA, eliminar algunas deducciones, eliminar algunos mecanismos que existen para de alguna manera incrementar la recaudación. A lo mejor un IVA diferenciado, a lo mejor para algún tipo de productos elevar el IVA y no para todos, a lo mejor gravar algunos de los productos hoy exentos, pero va a tener que buscar algún tipo de reforma tributaria que incremente sus ingresos porque eso se comprometió. A veces los voceros del gobierno dicen que su compromiso es proponerlo. No pueden comprometerse a que se apruebe la reforma, pero sí a la postre el Fondo Monetario va a ver si mejora o no la recaudación fiscal del país y si se reduce o no el déficit, y el gobierno va a tener que cumplir con eso de una u otra manera. Ya difirieron el recorte en la burocracia para el próximo año, lo fuerte del recorte en la burocracia, a lo mejor tienen que retomarlo ahora, pero el hecho es de que tiene que haber un avance importante porque el país no puede darse el lujo de interrumpir un programa con el Fondo Monetario porque no va a tener financiamiento para el presupuesto sin el apoyo de los organismos multilaterales.
Finalmente, bueno, se nos van a quedar un par de temas importantes por fuera, que es la reactivación laboral, que lamentablemente no se da, si bien no se han generado nuevos despidos, pero tampoco se ha generado nuevo empleo pleno. Pero quisiera saber cómo ve usted el crecimiento del país, cómo vamos a terminar este fin de año. La CEPAL dice que no vamos a tener un crecimiento mayor al 0,2%. Es una cifra bastante inferior a lo que calculó el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice usted? Pues, el momento en que la CEPAL y el Fondo Monetario prácticamente coinciden en la tasa de crecimiento y son dos instituciones que no tienen vinculación entre sí, eso nos indica que es lo más probable que haya un mínimo crecimiento el presente año. Y es lo lógico, porque el gobierno está en un plan de reducir el déficit, y eso quiere decir que tiene que absorber dinero de la economía para pagar las cuentas en lugar de recurrir a que venga dinero de afuera. Entonces, el gobierno va a dejar de estimular la economía y más bien va a tratar de reducir su gasto. Y por otra parte, el sector privado no se dinamiza como debería dinamizarse, en parte porque hemos heredado del gobierno anterior una estructura de costos tan alta de que más bien nuestras empresas están a la defensiva de los productos importados, porque en el exterior los costos son mucho más bajos. Entonces, son pocos los sectores donde hay una inversión fuerte para incrementar las exportaciones. Un caso muy positivo es el caso del camarón, donde se está invirtiendo mucho dinero en toda la cadena de camarón, pero en otras actividades no se está haciendo la inversión porque se piensa que más bien estamos defendiendo mercados y no ganando mercados. Entonces, ante esta dificultad por exceso de costos que tiene el sector privado y la necesidad del gobierno de reducir su endeudamiento y por lo tanto que está reduciendo su gasto, más bien sacando dinero de la economía, el resultado es que en ese ajuste prácticamente no vamos a crecer el presente año y muy difícilmente vamos a crecer el próximo. Con eso me voy a quedar y pues con el compromiso de seguir analizando este tema la próxima semana. Le agradezco mucho, economista, por estar con nosotros esta mañana.